Hola, bueno, hemos terminado ya con toda la teoría del tema 6 dedicado a gravitación y vamos a ver ahora una serie de vídeos con problemas resueltos, ¿vale? En este primer problema voy a resolver quizá un problema interesantísimo porque tenemos varias masas puntuales en el espacio y vamos a calcular los cuatro conceptos más importantes que hemos visto en este tema: la fuerza gravitatoria, campo gravitatorio, energía potencial y potencial gravitatorios, ¿vale? Pues vamos a por él. El problema 1 dice así: tenemos tres masas M1, M2 y M3 situadas respectivamente en los puntos 00, 50 y 05. La primera parte nos pide que calculemos el campo gravitatorio y el potencial en el punto 55. Os he hecho aquí un pequeño dibujo, ¿vale? Tenemos la masa M1, M2 y M3 en los puntos que nos dicen y tenemos que calcular el campo gravitatorio y el potencial en el punto 55 que tenéis ahí pintado, ¿vale? Son campo gravitatorio, recordar que es un vector y potencial es un escalar. Muy importante esa distinción a la hora de hacer los cálculos. Bueno, ahora lo veremos en la práctica. La segunda parte del problema dice: calcula la fuerza que ejercen esas tres masas sobre una cuarta masa, M4, situada en ese punto 55 del que hablábamos antes. Y nos pide también que calculemos la energía potencial en el punto donde se encuentra la masa 4, en el punto 55, ¿vale? Es decir, ahora nos piden fuerza y energía potencial. Fuerza, un vector; energía potencial, un escalar. Formas de calcular totalmente distintas. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos con la primera parte. Vamos a calcular el campo gravitatorio en el punto 55. Para ello, antes de nada, lo que vamos a hacer es un poco de geometría para ver un poco cuál es la figura. Bueno, tenemos la masa M1 en el origen, la masa M2 está en el punto 50, es decir, sobre el eje X, la masa 3 está en el punto 05, sobre el eje Y. Y el campo lo tenemos que calcular en el punto 55, es decir, justo en el vértice de ese cuadrado que forman las tres masas. Las distancias entre M1 y M2 y M2 y el punto y M3 y el punto son 5. Eso es un cuadrado, de lado 5. La distancia entre la masa 1 y el punto 55 será la diagonal de ese cuadrado, que aplicando el teorema de Pitágoras, como tenéis arriba en amarillo, pues da raíz de 50, ¿vale? Y el ángulo, que también lo tendremos que utilizar cuando descompongamos los vectores, ese ángulo, pues puesto que es un cuadrado, ese ángulo será de 45 grados, ¿vale? Tanto el de abajo como el de arriba es el mismo. Bueno, pues con esa imagen geométrica vamos a empezar ya a hacer cálculos. Bueno, para calcular el campo gravitatorio vamos a hacerlo de dos formas distintas. Lo voy a explicar primero como yo lo suelo explicar en bachillerato, en segundo de bachillerato, y luego veremos cómo lo explico en primero de carrera, ¿vale? Son dos formas muy parecidas, pero con ciertas diferencias. Bueno, vamos a calcular el campo gravitatorio en el punto que nos dicen, en el punto 55. Ese campo gravitatorio total será, aplicando el principio de superposición, la suma del campo gravitatorio 1, campo gravitatorio 2 y campo gravitatorio 3. Yo lo primero que hago es dibujar en el punto donde me piden, dibujo el vector campo gravitatorio 1, vector campo gravitatorio 2 y vector campo gravitatorio 3. Ahí los tenéis dibujados. Es muy importante que nos hagamos este dibujo, sobre todo para que entendamos un poco de lo que estamos manejando, ¿vale? El vector campo gravitatorio 1 será un vector que nace en el punto 55, donde estamos calculando el campo gravitatorio, y apunta hacia la masa M1, ¿vale? Y lo mismo el vector campo gravitatorio 2 y el vector campo gravitatorio 3, ¿vale? Los tenemos ahí. Bueno, pues vamos ahora a hacer los cálculos. Nos quedamos con la fórmula de abajo y vamos a ver qué vale G1, qué vale G2 y qué vale G3. Empezamos por G1. Antes de nada, antes de calcular el vector G1, vamos a calcular el módulo del vector G1. Su módulo, es decir, el número, será la constante de gravitación universal, G, por la masa 1, que la conocemos, partido por R1 al cuadrado. R1 es esa raíz de 50 que hemos calculado antes, ¿vale? Con lo cual ahí lo sabemos todo. Lo que es el módulo del vector lo podríamos calcular fácilmente. Pero nosotros necesitamos el vector G1. Ese vector habrá que descomponerlo en su componente X y en su componente Y, porque fijaros que apunta de forma diagonal hacia la masa 1. No pasa nada, es muy sencillo, ¿vale? A partir del dibujo que hemos hecho es fácil ver que la componente X del vector G1 apunta hacia la izquierda, por lo tanto será menos el módulo del vector Gm1 partido R1 cuadrado por el coseno del ángulo, ese ángulo que os he pintado anteriormente, 45 grados, por el vector unitario Y, que me está indicando que está en el eje X. Su componente en el eje Y, su componente J,
será menos, porque fijaros que la componente y del vector G1 apuntaría hacia abajo, negativo, el módulo del vector Gm1 partido de R1 cuadrado, por el seno del ángulo y por el vector unitario J. ¿Vale? Ese es el vector G1, su componente X y su componente Y. Vamos a por el vector G2. Empezamos calculando su módulo, G más A2 partido de R2 al cuadrado, de ahí lo sabemos todos, y ahora con ese módulo vamos a construir, con ese módulo y el dibujo, vamos a construir el vector G2. ¿Vale? Miramos el dibujo y fijaos que G2 apunta hacia abajo en el eje Y, por lo tanto tendremos menos Gm2 partido de R2 al cuadrado, J. No hay que descomponer, ya está en el eje Y. ¿Vale? Fijaos la importancia de hacer el dibujo que os decía, porque ahí lo vemos todo. Lo mismo hacemos con el vector campo gravitatorio G3, calculamos su módulo en primer lugar, y luego nos fijamos que apunta hacia la izquierda, por lo tanto será menos ese módulo, Gm3 partido de R3 al cuadrado, por el vector unitario Y. ¿Vale? Pues ya tenemos qué vale el vector G1, G2 y G3. Y lo hemos hecho calculando su módulo y mirando el dibujo donde hemos dibujado los tres vectores. Bueno, pues vamos a sumarlos. Ahí tenéis la suma de G1 más G2 más G3. Lo que hacemos es sumar componente X con componente X, ahí lo tenéis en el primer paréntesis, y componente Y con componente Y, lo tenéis en el segundo paréntesis. Sustituimos, bueno, todo esto parece muy engorroso, pero en realidad estamos haciendo operaciones muy sencillas. De hecho, es más fácil equivocarse ahora haciendo esto con la calculadora que en los cálculos precedentes. Entonces, mucho cuidado cuando hagamos todo esto con la calculadora, ¿vale? Nos quedamos con esa operación ahí. Ya os digo que es más fácil de lo que parece, visto así con tanto número. Operamos y obtenemos que el vector campo gravitatorio total, si sumo esos tres vectores, G1, G2 y G3, obtengo el vector menos 4,08 por 10 elevado a menos 11 y menos 6,75 por 10 elevado a menos 11 J, Newton partido kilogramo. Bueno, pues recuadramos la solución y hemos terminado de calcular el campo gravitatorio, por lo menos de esta primera forma que os he dicho, ¿vale? Yo lo explico así en segundo de bachillerato porque me gusta que los alumnos pues vean qué están haciendo, que dibujen los vectores y hagan los cálculos poquito a poquito. Es una forma más compacta, cuando todo esto ya lo tenemos muy claro, no hace falta que hagamos los cálculos a lo mejor con tanto detalle, podemos aplicar la fórmula que tenéis ahí, que ahora os voy a explicar y que es mucho más rápida y mucho más compacta, ¿vale? El campo total será el sumatorio de menos, desde I igual a 1 hasta 3, Gm1 por el R menos RI, partido por R menos RI módulo al cubo. Vale, voy a explicar qué es cada una de esas cosas. MI será la masa de cada una de las partículas que están generando el campo. M1, M2, M3. R, el vector R, es el vector posición del punto en el que estamos calculando el campo. En nuestro ejemplo sería el 5, 5, ¿vale? R sub I sería el vector posición de cada una de las masas, el vector posición de la masa 1, de la masa 2 y de la masa 3. ¿Vale? Con lo cual arriba tendríamos un paréntesis que es R menos RI. Eso es la resta de dos vectores y eso me va a dar un vector con componentes de vector. Y abajo tengo lo mismo pero el módulo. Es decir, ese vector que he obtenido, R menos RI, calculo su módulo y lo elevo al cubo. ¿Vale? Al cubo, no al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco la expresión general. Vais a ver qué fácil es cuando lo hacemos en la práctica. El vector posición R es el vector posición del punto donde vamos a calcular el campo, el 5, 5. R1 es el vector posición de la masa 1, 0, 0. R2 es el vector posición de la masa 2, el 5, 0. Y R3 es el vector posición de la masa 3, el 0, 5. Calculamos R menos R1, R menos R2 y R menos R3, porque es el paréntesis que tenéis arriba en el sumatorio, ¿vale? R menos R1 será el 5, 5 menos el 0, 0, 5, 5. R menos R2 será el 5, 5 menos el 5, 0, por tanto el 0, 5. Y R menos R3 será el 5, 5 menos el 0, 5, con lo cual me da el vector 5, 0. Calculamos ahora su módulo, que es la parte que tenéis abajo en la fórmula. El módulo simplemente es primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado, raíz cuadrada. Raíz de 50, 5 y 5, nos dan esos tres módulos. Pues ya tenemos los tres vectores y sus módulos. Los apunto ahí y vamos a desarrollar esa fórmula que tenéis ahí. La fórmula será el sumatorio de esas tres partes, será Gm1 por R menos R1 partido R menos R1 módulo al cubo y lo mismo para la masa 2 y la masa 3. Simplemente he desarrollado las masas sustituyendo la I por 1, por 2 y por 3. Y ahí lo sabemos todo.
Sabemos el valor de G, sabemos el valor de las masas, sabemos el vector R-R1, R-R2 y R-R3, que lo hemos calculado anteriormente y lo tenéis ahí arriba a la izquierda, y también sabemos sus módulos, que van elevados al cubo. Me quedo con todo esto y fijaros, ahora solo tenemos que operar. Por ejemplo, en el primer miembro tendríamos 6,67 por 10 elevado a menos 11 multiplicado por 15 y dividido por raíz de 50 elevado al cubo. Todo eso tengo que multiplicarlo por el vector 5, 5. Por lo tanto, tendrá dos componentes. Y lo mismo ocurrirá con el segundo miembro y con el tercer miembro. Después de operar, se me quedan, como veis, tres vectores, G1, G2 y G3, con su componente X y su componente Y. Ahora sumamos las componentes X con las componentes X, las componentes Y con las componentes Y, y obtengo que el campo total será menos 4,08 por 10 elevado a menos 11, 6,75 por 10 elevado a menos 11. O también podemos colocarlo con el vector unitario Y, vector unitario J, que sería lo mismo. Y como veis, obtenemos el mismo resultado que hemos obtenido de la primera forma que os he explicado. Son dos formas de calcularlo, que en realidad estamos haciendo exactamente lo mismo. Una es un poco más visual, la otra es más compacta y más rápida. Utilizar la que queráis, ¿vale? Pero así se calcula el vector campo gravitatorio, que como hemos dicho es un vector. Y hemos tratado en todo este proceso, tanto de una forma como de otra, lo hemos tratado como vector. Vamos ahora, para comparar, a calcular el potencial en el punto 5,5. La principal diferencia, las fórmulas se parecen mucho, pero el concepto de potencial es un concepto distinto. El potencial es un escalar y por lo tanto vamos a tratarlo como un escalar. El potencial total en el punto 5,5 será la suma del potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3. Ahí tenéis la expresión para el potencial 1, el potencial 2 y el potencial 3. Menos G masa 1 partido R1, donde lo conocemos todo, y lo mismo para la masa 2 y lo mismo para la masa 3. Aquí no hay que descomponer, aquí no hay que dibujar, aquí no hay que hacer nada más, porque el potencial no es un vector. Por lo tanto, no tengo que sumar como sumo vectores, tengo que sumar como sumo números. Calculo esos tres números y los sumo. Tenemos el valor para cada uno de esos parámetros, sustituimos y ya hemos terminado. El potencial es así de fácil de calcular. Manejamos números. Campo gravitatorio y potencial, conceptos con fórmulas que se parecen mucho y que los alumnos muchas veces confunden, pero que son conceptos totalmente distintos. El campo gravitatorio es un vector y lo trabajo como vector, y el potencial es un escalar y lo trabajo como un escalar. Pues nada, recuadramos la solución, ya tenemos el potencial, vamos a por la segunda parte que nos pedía la fuerza y la energía potencial. Bueno, para calcular la fuerza, dibujamos ahora la fuerza que ejercen las tres masas M1, M2 y M3 sobre la masa M4 que hemos situado, que antes no estaba, la hemos situado ahora en el punto 5,5, ¿vale? Bien, pues la fuerza total será la suma de la fuerza que ejerce la masa 1 más la fuerza que ejerce la masa 2 más la fuerza que ejerce la masa 3. Las he dibujado ahí, ¿vale? Las tres masas ejercen una fuerza atractiva, la masa 1 atrae a la masa 4 hacia ella, la masa 2 lo mismo y la masa 3 lo mismo. Para calcular esta fuerza podríamos proceder también de dos maneras. Podríamos calcular qué vale la fuerza 1 aplicando la ley de gravitación universal de Newton y lo mismo para la fuerza 2, lo mismo para la fuerza 3 y sumarla, ¿vale? Un proceso parecido al que hemos calculado anteriormente el campo gravitatorio, pero aplicando la ley de gravitación universal. La fuerza es un vector, por lo tanto trabajamos como vectores y habrá que descomponer, por ejemplo, F1 en su componente X, su componente Y, aplicando pues, bueno, el proceso que ya conocéis. Sin embargo, hay una forma más fácil de calcularlo, puesto que ya sabemos el valor del campo gravitatorio en ese punto 5,5, la fuerza total sobre la masa 4 será simplemente multiplicar la masa 4, que la conocemos, 50 kilogramos, lo tenemos ahí, por el vector campo gravitatorio en ese punto. Esta es una de las ventajas que tiene calcular el campo gravitatorio en un punto, que si luego quiero calcular la fuerza sobre una masa, solo tengo que multiplicar la masa por el valor del campo gravitatorio ahí, ¿vale? Pues nos vamos a quedar con esta forma que es mucho más sencilla. La fuerza total será el valor de la masa 4, que hemos dicho que era 50 kilogramos, multiplicado por el vector campo gravitatorio en el punto 5,5 que lo hemos calculado en el apartado anterior. Pues multiplicamos y obtenemos que la fuerza total es de menos 2,04 por 10 elevado a menos 9 y menos 6,75 por 10 elevado a menos 9 J newtons, ¿vale? No he puesto newton, pero debería estar.
Pues nada, recuadramos la solución y hemos terminado con el cálculo de la fuerza. Vamos ahora a calcular la energía potencial. La energía potencial es un escalar, por lo tanto, problemas ninguno, mucho más sencillo. Aplicamos la fórmula de energía potencial, ahí lo sabemos todo, podemos sustituir y calcular, ¿vale? Como hemos hecho con el potencial. Pero bueno, también en este caso, como conocemos el potencial en ese punto, vamos a aprovecharnos de ello. Fijaos, si yo saco factor común ahora m4 en las tres fracciones que tenemos ahí, se me queda m4 por un paréntesis, lo de dentro de ese paréntesis no es ni más ni menos, podéis volver un poco atrás y comprobarlo, que el potencial en el punto. De tal manera que la energía potencial en el punto de la masa 4, que estamos calculando, será el producto de la masa 4 por el valor del potencial en ese punto que hemos calculado anteriormente. Pues nos quedamos con esta expresión, que es mucho más sencilla, y multiplicamos la masa, que es 50, por el potencial, que era menos 5,42 por 10 elevado a menos 10. Lo hemos calculado anteriormente, ¿vale? El menos lo he puesto delante. Operamos y eso me da menos 2,71 por 10 elevado a menos 8 julios. Pues nada, ese es el valor de la energía potencial. Lo recuadramos y hemos terminado también con este apartado. Pues nada, pues para finalizar os dejo ahí el valor de todo lo que nos pedía el problema. Fijaros, arriba tenemos campo gravitatorio y fuerza gravitatoria, que son vectores, y los hemos calculado de una forma especial, como se calculan, como se opera con vectores, ¿vale? Y abajo tenemos el potencial y la energía potencial, que son escalares, y lo hemos operado como números, como lo que son, como escalares, ¿vale? Bueno, pues un problema creo que muy importante para conocer y distinguir estos cuatro conceptos fundamentales en el tema de gravitación. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.